La noticia, presten atención todos los colombianos, que esto lo vamos a llamar la película de terror del innombrable, ¿sí? Del innombrable que siempre ha mandado y quiere seguir mandando en Colombia, perpetuándose en el poder. Y se trata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le pregunto a todos los colombianos en los comentarios, los voy a leer. ¿Ustedes se han preguntado por qué todos los testigos del expresidente Álvaro Uribe Vélez se van de este mundo? ¿Se han hecho esa pregunta todos los que pertenezcan a ese partido? Pues aquí les traigo una de sus respuestas para esas preguntas que de pronto ustedes no se han hecho y que los medios lo callan porque parecen zombies. Nunca le hacen preguntas, nada que incomode al expresidente Uribe. Es un modus operandi que se podría tratar o que hay detrás de todo lo que tiene que ver con los procesos contra Uribe, o más que todo las declaraciones de paramilitares contra Uribe, porque es que en este caso, por presunto fraude procesal, soborno, actuación penal y soborno contra Uribe, también se presenta este modus operandi, que se trata de ir a cárceles a decirle a exparamilitares que firmen cartas en blanco. Hay un momento en todo este proceso contra Uribe que eso trató de suceder con Diego Cadena, cartas en blanco, que después las llenan. Y, por ejemplo, cuando Uribe era presidente de la República, esas cartas llegaban a la casa de Nariño sin ningún tipo de trazabilidad, nadie sabía quién la envió, de dónde salió, cómo llegó, cómo entró a casa de Nariño, pero eran cartas que llegaban a manos de Uribe, y Uribe la presentaba ante los medios, que nadie cuestionaba nada, solo replicaban, y de esas cartas era donde decían estos exparamilitares que Uribe no tenía nada que ver con algo de la SAUCE, o de crímenes, o de masacres, o todo esto. Entonces, finalmente esas cartas terminaban desvirtuadas por los supuestos firmantes, diciendo, oiga, yo firmé fue un papel en blanco, yo no sé cómo llenaron eso, pero era un papel en blanco lo que me hicieron firmar a cambio de beneficio para mí. ¿Sí escucharon ustedes? O sea, que le decían, fírmeme este papel en blanco y ustedes van a salir pronto. Les daba muchos beneficios diferentes. El expresidente, al parecer el innombrable, hacía esto y después llenaba estas cartas diciendo que él era inocente, que es una santa paloma, que mejor dicho es mejor que la madre de Calcuta. Mira, o sea, así se presentaba a Colombia. Del historial de Álvaro Uribe Vélez fue el paramilitar Francisco Villalba, quien participó en el 97 en el caso del Aro. Ahí le quitaron la vida a 17 personas, hicieron de todo que ni siquiera puedo mencionar acá en esta red social porque no hay video. Ya saben ustedes que hicieron los paras en este tipo de casos, cómo presentaban a las personas ya sin vida ante la comunidad para aterrorizarlas y demás. Pues este paramilitar Francisco Villalba participó ahí, en ese caso del Aro. Que ese caso del Aro, pues también está mencionado Álvaro Uribe ahí, pero pues nunca se ha investigado, algunos exparamilitares lo han mencionado también, no avanzó nunca esas investigaciones realmente. La justicia pues no ha dado resultados en ese sentido. Sin embargo, Villalba en algún momento aseguró que 2 helicópteros, esta historia es más que recontraconocida y está en libros y todo, sobrevolaron mientras se ejecutaba esa operación. Uno era el de Carlos Castaño y el otro de la gobernación de Antioquia cuando Uribe era gobernador. ¿Qué hacía ahí? Que antes de ese caso del Aro asistió a una reunión en la que estuvieron Uribe y Santiago Uribe, en Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, su persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando. En 2008, de manera misteriosa apareció una carta en la casa de Nariño que aparentemente Francisco Villalba, casi analfabeto, le dirigía al entonces presidente. Quiero pedirle perdón a usted por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública. Presten atención, él no sabía escribir. ¿Cómo hizo para escribir que no quería mancillar el nombre de Álvaro Uribe cuando él ni sabía ni leer? Entonces, al parecer el innombrable hacía esto. Que no sabe ni escribir, casi ni hablar. Imposible que iba a escribir, haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública. Eso era casi imposible. Pero supuestamente lo escribió en una carta que llegó a casa de Nariño. Uribe exhibió la misiva, pero jamás pudo explicar cómo había llegado a sus manos, por qué razón no tenía sello de erradicación, ni registro de entrada, ni nada. Mientras tanto, el paramilitar aseguró que se enteró de la existencia de esa carta cuando la vio publicada en televisión. Aclaró que había firmado y puesto huella en un papel en blanco porque le prometieron un traslado de cárcel, pero que esa no era su letra, sino la del delincuente Jesús Amado Sarria, que había estado preso con él y tenía una amiga en común con el secretario jurídico del presidente en ese momento, Álvaro Uribe. Esa amiga ingresó varias veces al Palacio Presidencial. Villalba se ratificó en su declaración contra el entonces presidente y la extraña retractación quedó sin efecto. Esto también aparentemente o presuntamente trató de suceder en este caso que hoy tiene en juicio a Álvaro Uribe, donde pues pedían firmar documentos en blanco para presentarlos, me imagino, presuntamente, a favor de Álvaro Uribe Vélez. Muy delicado este presunto modus operandi que ya ha sucedido o sucedió en otras ocasiones. Y eso es muy triste para todos los colombianos, para todos los seguidores de este señor que se viene descubriendo esto. Esto para que ustedes analicen también, investiguen. Ustedes, yo sé que muchos les gusta ese partido. Estaba condenado a 33 años de prisión, pero curiosamente salió de la cárcel por decisión de un juez de ejecución de penas cuando había transcurrido unos meses desde el incidente de la carta. O sea, se presenta la carta en casa de Nariño, este señor dice, oiga, yo no escribí eso, meses después sale, lo dejan en libertad, 23 días después de estar en libertad, le quitaron la vida con una pistola con silenciador a ese testigo. El segundo, por esto les digo que esto es muy importante que el país lo conozca, para que después no traten de vendernos el análisis político, de marketing político, de manipulación de la pobre viejecita que es Uribe, una víctima de todo esto. Y un pobre viejecito podrido a plata, como el cuento, este señor es una cosa increíble. Le cuento Colombia, que si ustedes con esto no sienten temor y miedo... Pero podríamos terminar en un vencimiento de términos. El segundo caso es el del otro paramilitar llamado José Orlando Moncada Zapata,
conocido con el alias de Tasmania. En 2007, una supuesta carta suya apareció otra vez de manera inexplicable, sin sello de erradicación, ni trazabilidad, ni nada, en el escritorio del entonces presidente Uribe. La comunicación tenía el propósito de desacreditar al entonces magistrado auxiliar Iván Velázquez, hoy ministro de Defensa, y a quien el uribismo está desesperado porque lo saquen del gobierno, del ministerio, quieren que no esté ahí, quieren acabarlo, desacreditarlo, y esto es una táctica política que vienen implementando desde las épocas en que Iván Velázquez, como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, investigó y destapó la parapolítica, bueno, muchos personajes de la parapolítica que Petro también ayudó a destapar, y llevó a la cárcel a decenas de parapolíticos amigos de la derecha y del uribismo en ese entonces. Por eso hoy también lo quieren desacreditar, y es algo que siempre han querido hacer, y lo odian por esto. Entonces, esa carta, en ese momento de Tasmania, también tenía ese propósito de desacreditar a Iván Velázquez, investigador de la parapolítica, un proceso que implicaba a muchos partidarios del presidente Uribe y a su primo senador Mario Uribe Escobar. La carta de Tasmania aseguraba que Velázquez estaba adelantando pesquisas irregulares contra el presidente Uribe sin tener competencia de hacerlo. Años después, en la cárcel de Palo Gordo en Girón, Tasmania me contó, es decir, Daniel Coronel, que él no era el autor de ese escrito. En la oscura elaboración y envío de la carta fueron mencionados, entre otros, un abogado llamado Sergio González, Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente, y su primo Mario Uribe. Por esos hechos, el único condenado fue el abogado González, el Cadena de aquellos tiempos, el Diego Cadena, el abogánster de aquellos tiempos, pero como tenían tanto poder, muchísimo poder, que eso se ha ido diluyendo, y eso es lo que hoy tiene Uribe más pensativo, más preocupado y más asustado porque su poder se diluyó. Pues en esas épocas con tanto poder, el único que terminó pagando por ese tema de la carta fue ese abogado. Si hoy tuvieran el mismo poder, el único que estuviera pagando sería el abogánster Diego Cadena, el único que estuviera en proceso. Pero ninguno Uribe tuvo problemas en ese momento. Tasmania, quien salió de la cárcel años después, grabó un video que considera un seguro de vida y que tengo guardado por si le sucede algo. Imagínense lo que habrá dicho en ese video. Donde le llegue a suceder algo a ese señor, yo creo que muchos van a caer. Pero bueno, lastimosamente todavía Coronel no lo puede publicar porque es su seguro de vida. O sea, saben que si le quitan la vida, sale ese video y caen poderosos. Ahí tienen ustedes al que ha manejado a mucha gente en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lamentable aquellos que creen a este señor cuando se ha hecho muchas cosas se llama graves. Enrique Areiza. Cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar a Álvaro Uribe por la presunta fabricación de pruebas contra el senador Iván Cepeda, pidió la protección especial de dos testigos, Areiza y Juan Guillermo Monsalve, que hoy Juan Guillermo Monsalve sigue siendo testigo contra Uribe en este mismo proceso que lo tiene en juicio. No lo Areiza puedo aseguró que había comprar. firmado unas hojas en blanco, otra vez hojas en blanco, que terminaron llenándoselas para decir que Iván Cepeda le había ofrecido prebendas a cambio de implicar al hoy condenado y gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, con los paramilitares, miembro del Centro Democrático, trabajó con Uribe y pues político del uribismo. La carta le caía de perlas a Álvaro Uribe en su arremetida judicial contra Cepeda. Sin embargo, Areiza confesó que realmente había entregado las hojas firmadas por petición de un militante de la extrema derecha llamado Jaime Restrepo, enviado por José Obdulio Gaviria, hombre cercano a Álvaro Uribe, a quien le dijo: hermano, yo estoy de verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución, ¿qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces él me dijo: yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó, entonces si usted nos quiere dar una muestra de confianza, entonces fírmeme las hojas y listo, yo miro a ver qué hago con esto. O sea, ese ex paramilitar estaba asustadísimo porque lo estaban persiguiendo mucho, y para terminar con ese susto y esa persecución y demás, llega este tal Jaime Restrepo y le dice: fírmeme estas hojas en blanco, y ya ahí miramos qué hacemos. Y pues el paramilitar la firmó. Las hojas convertidas en declaración contra Iván Cepeda fueron enviadas a numerosos medios de comunicación que, de nuevo, nadie cuestionó, nadie investigó, nadie preguntó ni nada, porque en Colombia los medios son caja de resonancia de la extrema derecha sin ningún tipo de cuestionamiento. Si Cabal dice una sarta de mentiras sobre cualquier tema, agarran y lo publican y nadie pregunta nada. Y es lo que le llega a millones de colombianos a través de esos medios. Al menos dos colegas la recibían del abogado Gustavo Moreno, tan de moda en estos días, que ese preciso abogado fue fiscal anticorrupción en Colombia, condenado por corrupción, y hoy es abogado de Olmedo y de Snyder Pinilla por el caso de los carrotanques. En esa época, pues, ese fue el abogado que le envió las cartas a los medios de comunicación. Areiza tenía razón en estar asustado de retractarse. Salió de la cárcel por un acuerdo con un fiscal llamado José Umbarila. 2 meses después de salir de la cárcel, en abril del 2018, es decir, ese año ganaba Iván Duque las elecciones, el uribismo ganaba las elecciones, y precisamente en ese año mataron a tiros en Bello, Antioquia, a este ex paramilitar, que era otro de los testigos contra Uribe. Y si usted no le da escalofrío esto, si usted no analiza, van a seguir en estos círculos viciosos donde ponen a una persona terrible Carlos en el poder. Carlos Areiza era un bandido, murió en su ley. Areiza es un buen muerto, si no que lo diga Cepeda. Así dijo Uribe, un ¿Te buen acuerdas de la muerto. famosa frase de el buen muerto de parte de Álvaro Uribe? Pues fue por este testigo, que le salió cara la retractación y acusar a Uribe de 1000 cosas, y de su hermano y demás, y todo lo que siempre presuntamente pues, han sido acusados. Un buen muerto. Imagínense la felicidad que le debe dar a alguien de que le quiten la vida a una persona que probablemente lo vaya a destruir políticamente y ante un proceso judicial, como para salir a decir es que fue un buen muerto. Y lo dañado que debe estar uno de la cabeza para decir esa persona, buen muerto. Es que está dañado, que ni el peor enemigo uno le debe desear algo así. Uno no debe ni alegrarse ni nada cuando a alguien le quitan la vida. Eso es estar uno dañado. Y en la Biblia dice que el que le desea la muerte a otro irá a donde sabemos, a la paila. Así que el Álvaro Uribe Vélez le deseó al parecer a este señor y se alegró de la muerte. Antes de decidir qué tipo de personaje este personaje es Uribe, qué ha pasado en todos los procesos contra Uribe, por lo menos esto es algo que tiene que ver con testigos y demás, pero muy delicado, todo lo que tiene que ver con esta gente, cómo ha sido un modus operandi, por el cual pues Uribe no ha sido enjuiciado, ni investigado, ni nada, pero ha habido un modus operandi en el que se ha tratado de beneficiar a Uribe a través de cartas que presuntamente, y según estos testigos, 2 de esos mencionados acá por Coronel que han sido asesinados, no las escribieron, solo las firmaron a cambio de prebendas. Y hoy Uribe está siendo judicializado por presuntamente ofrecerle prebendas a testigos y a un ex fiscal niño para sus beneficios. Por eso está siendo enjuiciado. Pero también Alejo Toro, el congresista del Pacto Histórico, recordó otros casos donde pues, testigos contra Uribe han sido asesinados, solo que pues, Coronel trajo a colación estos testigos que firmaron cartas en blanco y que terminaron pues, en manos de Uribe y demás. Pero había muchos más testigos. Acá Alejo pues, recuerda a Areiza, que ya lo mencionó Coronel, a Pedro Juan Moreno, que era asesor de Uribe en la gobernación de Antioquia, que supuestamente tuvo un accidente en un helicóptero, que también hay 1000 cuestionamientos y que nunca se investigó.
Hernán Darío Zapata Correa, alias Pelo Echonta. Su orden de ejecución se habría dado por temor de la organización de los 12 apóstoles de que fuera a entregar información. Los 12 apóstoles es algo por lo cual está ya al borde de una sentencia el hermano Álvaro Uribe, Santiago Uribe, pero llevamos 2-3 años esperando esa sentencia y el juez no ha querido darle la sentencia, si lo condena o lo absuelve. Mira o qué, el pero no ha poder querido. que tiene Uribe. Los hermanos Munera, No permite que le condenen al hermano al parecer. Álvaro Uribe nos dijo que hagamos lo que tengamos que hacer, que borremos ese pueblo. Francisco Villalba, el que menciona el coronel, los hermanos Pamberti, Nancy Esther Orozco, Vicente Castaño, José María Valle, también el defensor de derechos humanos, que también hay amplias investigaciones sobre Gravísimo. este caso. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Denle like, suscríbanse al canal y compartan. Orlando Moncada, Juan Meneses, Eunicio